entonces, simplemente agradecerte, Juan, agradecer a los presentes, seguramente se irán sumando más a medida que avance. Somos los arquitectos y los de Jujuy, principalmente, somos bastante impuntuales. Así que, bueno, esperemos que nos vayamos sumando y enganchando en tu charla, Juan. Como siempre decimos al inicio de las charlas, este es un ciclo que nos entusiasma mucho. Lo pensamos del colegio al principio. En realidad fue una idea de Felipe de hacerlo presencialmente y más descontracturado en bares, en lugares, digamos, más tranquilos, digamos, más relajados. Pero bueno, esta circunstancia de la pandemia nos llevó a este formato que es interesante también, como decíamos recién, Juan. Así que bueno, como decíamos, esto derivó a hacer ciclos por ciudades, por provincias. Iniciamos con un ciclo de arquitectura cordobesa, seguimos con la arquitectura rosarina, y probablemente en noviembre le demos continuidad con la arquitectura de Tucumán. Estamos trabajando en ese nuevo ciclo. La idea es, de alguna manera, empezar a relacionarnos en las distintas realidades, las distintas arquitecturas, las distintas ciudades, intercambiar, conocernos. Muchas veces, sobre todo en provincias, ciudades como la nuestra, por ahí los grandes centros no se sabe mucho lo que se hace acá, y se hacen cosas interesantes también. Así que por ahí está bueno también que quede todo esto, vínculos entre nosotros, ¿no es cierto? Empezar a vincularnos más entre las distintas ciudades, las distintas culturas urbanas y regionales, y bueno, que salga algo bueno de todo esto. Así que bueno, muchas gracias, Juan, y quedamos con vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esto último que decías es lo que me parece súper interesante, que de algún modo estas dinámicas permiten romper la centralidad con Buenos Aires y poder contactarnos entre un montón de otros profesionales. No, digamos, no lo digo como algo peyorativo, ¿no? Pero siempre como que la mirada está puesta hacia un solo lugar, y me parece que la Argentina es muy grande, hay realidades muy diversas, y me parece que estos vínculos justamente lo que hacen es nutrirnos, y es parte del ejercicio del continuar aprendiendo. Yo de hecho estuve viendo todas las charlas que ustedes mismos, que ustedes ya dieron, que ya armaron, y la verdad que no conocía a los chicos, por ejemplo, a toda la gente de Córdoba no la conocía, o incluso a Martina Loras, que es de Rosario, no lo había escuchado antes. Entonces me parece que estas dinámicas están buenísimas, son multidireccionales y abren mucho más el panorama para un montón de personas. Bueno, les agradezco a ustedes, especialmente a Felipe, que es con quien establecí el contacto. Y el contacto viene en realidad a través de un arquitecto colega, compañero de Felipe, que es Ezequiel Pérez Villalba, que es integrante del grupo Distendidos, y él es el que hizo el vínculo o mencionó mi nombre para que yo pudiera estar esta noche con ustedes. Entonces, por eso también lo traigo a colación, porque ellos organizan un ciclo acá en Rosario, gente muy joven, que mueve una cantidad impresionante de personas. Por eso lo pongo en valor y lo traigo, primero porque aquí está el vínculo, pero han diseñado algo que ha movilizado mucho, ya creo que es el tercer o cuarto ciclo que vienen haciendo. Es un formato interesante porque es en bares. Eso, digamos, no está nunca en un ámbito ni académico ni disciplinar, o sea, no han estado ni en colegios de arquitectos ni en ninguna universidad. Y eso creo que ha generado o ha permitido un formato en donde ha captado mucha más gente. Y me parecía que también el espacio en el que se genera es como análogo a lo que sucede con este tipo de charlas, que nosotros no estamos en espacios no estamos en espacios académicos en donde se realizan estas charlas. De hecho, yo estoy en mi casa con toda la escena doméstica alrededor, porque estoy en el medio del living. Seguramente muchos de ustedes están en sus casas. Y me parece que amplía notoriamente los espacios de difusión de la profesión.
Otra de las cosas que quería tomar de Distendidos es que Distendidos maneja una curaduría, porque hay, el que se hizo el año pasado, había un moderador, que en mi caso, en mi participación, era un estudio de Buenos Aires y un estudio de Rosario, y en mi caso la moderadora fue la arquitecta Melina Spinetta de Rosario, una tremenda profesional con una obra increíble. Y lo interesante es que ella aporta, o los moderadores en general, aportaban como una visión o una posibilidad de hacer una curaduría sobre la obra de otro. Entonces también ahí me parece que hay una cosa interesante, que es que otro dice algo de lo tuyo, o alguien establece como la línea de ruta sobre lo que nosotros tendríamos que hablar. Ella planteó dentro de esta idea de recursos que los recursos intentáramos que no hicieran centro estrictamente en elementos de arquitectura. Era recursos, yo para esta charla le agregué recursos espaciales, porque era una cualidad de estos de los recursos que me interesaba a mí. Y yo voy a hablar sobre 3 recursos, que eran los que habíamos planteado con Melina. El primero los llamamos reservorio o recuerdos, que apuntaban a todo el universo o el imaginario que uno tiene como profesional, que lo viene confeccionando desde mucho antes, incluso de entrar a la universidad, y que es con lo que cada vez que uno llega a un proyecto, o lo que a mí me pasa, en realidad estoy hablando de mí, cuando me enfrento a un proyecto, de algún modo, implícito o explícito, aparece en las propuestas que yo desarrollo. Siempre un proyecto tiene como una parte que tiene que ver con la subjetividad del proyectista, y hay otra parte que es del universo externo, que pueden ser, es el comitente, los datos, el sitio, etcétera, etcétera. En este reservorio es este lugar como personal, a donde uno va y establece un vínculo, o yo voy y establezco este vínculo, y que creo que luego en la obra de algún modo aparece, ¿no? Nunca la obra que voy a mostrar no es una obra hecha exclusivamente por mí, sino que siempre es en conjunto con otros, pero siempre creo que hay algo de lo propio que aparece en la obra que voy a mostrar. Este primer dibujo es un dibujo de mi jardín de infantes, que creo que es como el primer momento que tengo un registro arquitectónico. Eran 2 salas, dentro de un espacio, de un edificio academicista, había un jardín de infantes, que era un jardín experimental, y aparece una intervención, obviamente con un fuerte carácter de la modernidad. Plantea esta idea del espacio moderno, eran 2 salas que se unían a partir de una puerta corrediza, y todo un muro un muro de guardado era el que confeccionaba uno de los lados de la caja arquitectónica. Y lo que siempre tengo registro de esto es como el primer registro del espacio de la modernidad. Esta idea del espacio flexible, de los vínculos entre programas y de vínculo entre programas con el espacio exterior. El vínculo con el espacio exterior es un vínculo como muy, muy pleno entre las aulas y el patio. Luego es ese vínculo este espacio de la modernidad en realidad aparece con un contrapunto con la arquitectura tradicional, la arquitectura, no llamaría vernácula, pero esta arquitectura de caja muraria con perforaciones. La primera es una obra de Córdoba, es una casa en la Cumbre, a la que suelo ir, y esto es el hospital donde se atendían a tuberculosos en Córdoba también, que es un registro también de mi infancia, es una arquitectura, es un edificio por el que yo siempre pasaba, y en este caso es una fotografía de un arquitecto y fotógrafo también de Rosario, que es Walter Salcedo. Y también lo traigo como contrapunto de ese espacio de la modernidad, que es la idea de el control entre el interior y el exterior, ¿no? La ventana que aparece como un filtro y no solo como la de la modernidad, que es esta gran posibilidad del vidriado explícito hacia el exterior. Luego hay otro espacio que me interesa mucho, que es el de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios
de Pedro Almodóvar, en donde el espacio protagonista de la película es la terraza, donde vive una de las protagonistas, y muchas de las escenas suceden dentro de esa terraza o en vínculo continuo entre la terraza, el interior de la vivienda, la terraza y el exterior, la ciudad de Madrid, que es lo que se ve como fondo en la imagen. Y por último, que ahora no sé por qué no me sale. No, bueno, esto vuelvo a la foto anterior, que es esta idea de el espacio, ese espacio que está como en el medio entre el exterior y el interior, y en que, sobre todo en las poblaciones como la de nuestra localidad, en Rosario, permite como una gran cantidad de actividades por el clima. No tenemos periodos muy cortos de frío extremo o de calor extremo, entonces estos espacios intermedios tienen como muchas posibilidades vivenciales. Y por último, esta imagen, de estas imágenes de reservorio, es un edificio que es un hotel, que también conocí de muy chico, o sea, en realidad son todos registros de mi infancia que no tenían que ver con un momento académico, que es un edificio de Niemeyer, que en realidad, más allá de interesarme en la obra de Niemeyer, lo que traigo es como la síntesis formal y esa síntesis formal en realidad lo que presenta es como los elementos, primero una contundencia muy, muy clara en la intervención, en el objeto que produce y en lo que produce en torno a ese objeto, en los espacios abiertos que produce, y sobre todo la contundencia de la operación, ¿no? No solamente porque los materiales luego se vayan a expresar de un modo genuino, sino porque la intervención es muy sintética. La primera obra que quiero mostrar es un proyecto, es una casa, que recupera algunas de estas cosas que yo fui hablando recién. Es una intervención muy pequeña, muy sintética. Es una vivienda de perímetro abierto, en donde la organización del programa es justamente por una cuestión secuencial, ¿no? Digamos, todos los espacios están pensados como espacios de estrecho vínculo entre sí, más allá de la función que pueden llegar a albergar. O sea, son espacios de diferentes escalas, de diferentes tamaños, interconectados, en donde algunos son cerrados y algunos son abiertos y algunos son intermedios. El corte, que es el que aparece ahora, es el que, más allá de que uno pueda delimitar dónde aparece una ventana, lo importante era esta posibilidad de estrecho vínculo y de conexión entre sí y de conexión con el paisaje. Y bueno, específicamente el de la derecha es este espacio intermedio, ¿no? que vincula programas más de exterior, como una piscina, con espacios del living, por ejemplo, pero luego luego vuelve a aparecer otro patio en el centro de la intervención, que de algún modo recupera esta idea de la secuencia de espacio interior, espacio exterior y espacios intermedios. Un poco como esta idea de por un lado, de la película de Almodóvar, en donde el espacio exterior no es como el espacio residual o el espacio que está afuera, sino que el espacio exterior es el espacio que forma parte de la diagramación o la organización del programa. Por un lado pueden llegar a aparecer algunos elementos de vinculación espacial, como estos grandes vidriados, o más cuestiones que tienen que ver con la modernidad, pero al mismo tiempo pueden aparecer otros espacios otras decisiones proyectuales de calibre y de filtro y de control entre el espacio interior y el exterior, y enmarcar de un modo mucho más puntual y como contrapunto de los grandes vidriados, enmarcar la naturaleza. Y luego, bueno, esta decisión de una enorme síntesis formal, justamente
para poder poner en valor todas esas decisiones espaciales. Creo que cuando o en lo personal intento que el equilibrio, que esta síntesis formal, me parece que lo que hace es darle un poco de lugar a que el espacio se ponga como protagonismo, ¿no? Y que no sea la morfología de la obra solamente lo relevante en la propuesta. Algunos de estos temas los venimos trabajando en obras anteriores. Esta es una casa en un barrio cerrado. La ciudad de Rosario es una ciudad que está construida en la orilla del río Paraná. Es una ciudad muy chata, muy plana, muy heterogénea en su morfología, estilística, etc. Y muchas de las intervenciones, no sé si se va viendo, muchas de las intervenciones que voy a mostrar en este primer bloque son intervenciones de perímetro libre que están construidas en barrios abiertos. En los barrios abiertos también la cuestión de cómo confeccionar estos espacios interiores o cómo es el vínculo entre el espacio interior y el espacio exterior, a mí es una de las cosas que más me interesan, porque al ser de perímetro libre y estar rodeado, digamos, la preservación del espacio doméstico o la construcción de espacios a cielo abierto que formen parte de la interioridad del programa suele ser una dificultad. Entonces, la operación que ensayamos en este lugar es una morfología muy sintética, con una extracción de una parte de esa primera pieza, de modo muy sintético, y que ese espacio a cielo abierto tenga carácter de interioridad y sea el que organice el programa de la vivienda. Es una vivienda muy sencilla en su organización de programa. Hay una parte que es, a ver si, bueno, hay una parte que claramente se ve, toda la parte, un único espacio, con esta idea de espacio de la modernidad, un único espacio en donde se suceden las actividades colectivas, el estar, comer, cocinar, espacios celulares de dormir y para limpieza, todo otro área de guardado, y todo eso gira en torno a este espacio central, que tiene un portón que permite regular esto que hablaba antes de este espacio, de concebir este espacio intermedio, no solo concebido siempre como esta idea del techo, ¿no? O sea, que el espacio intermedio no sea esta cuestión de la galería, sino que efectivamente es un lugar, un ámbito, que es un ámbito con una gran cualidad de interioridad, es a cielo abierto, y con una operación como este portón que permite regular el espacio abierto interior de la vivienda y el espacio abierto exterior a la vivienda. Y luego, bueno, el corte también siempre es un lugar de trabajo y de intervención relevante, porque es el que permite otros modos de vincular el interior de la vivienda con el espacio exterior. Digamos, todo el trabajo que tiene esta casa en cuanto a sus intentos de vínculo con el exterior, no es solo en el plano horizontal, porque, bueno, hacía esta salvedad, ¿no? Que dada nuestra geografía tan plana, cualquier apertura que uno hace en el muro expone de un modo muy explícito con el vecino, porque, digamos, no hay ningún accidente geográfico que permita que al abrir una ventana aparezca un hecho paisajístico. En general, en estos barrios cerrados, en una llanura, cualquier operación que uno pretenda hacer con esta pretensión paisajística expone a la vivienda que uno tiene enfrente. Entonces, los vínculos con la naturaleza empiezan a ser o llevar o confeccionar otros patios más pequeños en el interior de la vivienda, o que este trabajo que hacemos en el techo de la vivienda meta luz o meta cielo por todos lados. En paralelo a esa casa, construimos otra casa. Siempre yo voy poniendo bueno, no pasó. Ahí está. Siempre voy poniendo debajo del nombre de la casa el grupo de personas con los que fuimos trabajando, porque es un trabajo colectivo, pero en donde también va cambiando el grupo de personas. Es una casa un poco más
un poquito más grande, pero que recupera los mismos elementos elementos formales y espaciales que fui contando antes, en donde se pueden ver de modo intencionado el intento de incluir tanto los elementos del lenguaje de la modernidad como otras acciones, como esto de la degradación del muro, que me parece que tiene que ver con una arquitectura anterior y que no tiene que ver que no es donde hace foco la modernidad. Es una casa que está en un predio, en un predio un poco más grande, con lo cual también había toda una decisión con lo que iba a suceder en torno a la colocación de la vivienda o dónde se decidía poner la vivienda. En este caso los vecinos estaban mucho más lejos, entonces la cuestión de la visual teníamos posibilidad de manejarla desde otro modo, en función de preservar este espacio, en función de preservar la vida doméstica, ¿no? Digamos, esta idea de ser como cuidadosos cuando uno abre una ventana, porque cuando uno abre una ventana está la posibilidad que entre el paisaje, pero también expone todo el interior de la vivienda. La caja, o la primera operación es construir una caja, alejarnos de dos de los linderos para poder construir nuestro propio paisaje, hacia el oeste crear como un pequeño bosque propio y hacia el sur hacer una plaza de ingreso a la vivienda, en donde se pudieran suceder de ahí una derivación de dos ingresos. Un ingreso que es el ingreso vehicular y el otro ingreso peatonal que podría llegar a ser el ingreso de las visitas. Luego una operatoria también muy sencilla de extracción de parte de esa caja para poder confeccionar este espacio en donde se encolumna el programa colectivo de la casa, que es lo que aparece en el fondo, ya en el interior de la vivienda, una galería, un espacio a cielo abierto, recuperando la idea del patio, y la pileta como foco visual o en eje con ese programa. Los programas colectivos abren explícitamente a ese patio central y los dormitorios, que mayoritariamente están en la planta alta, abren cada uno hacia diferentes orientaciones también para dotar a la casa de visuales diferentes, ¿no? Tratar de explotar un poco la idea de construir un paisaje que en nuestra llanura se torna muy monótono. Muy monótono y muy sucio de las otras viviendas, ¿no? Entonces hay como una voluntad de construir estas casas en barrios cerrados para una vida al aire libre con la naturaleza, y luego el paisaje se transforma en la casa del vecino. O sea, la casa del vecino empieza a ser el paisaje propio. Y otra de las cosas en la operación que si bien la morfología es muy contundente, la morfología lo que hace es empieza a generar situaciones atmosféricas también muy contundentes, ¿no? Cómo le va pegando la luz y cómo la casa va produciendo sus propias sombras y sus propias rayas de sol. Es esto que intentamos generar en el equilibrio entre las operaciones morfológicas y las operaciones espaciales que pretendemos. La casa se transforma con el tiempo, hay una nueva intervención que es poner dentro de ese patio una mayor vegetación, y luego es como que estaba claro en qué lugar podíamos, cuál era la operación que faltaba en ese patio, que era obviamente colocar naturaleza. Es otra casa que tiene como los mismos criterios, pero las decisiones arquitectónicas son diferentes. Ya acá no hay una operación de una caja, sino hay un intento de construcción de una gran cubierta que tenga un montón de accidentes, esa cubierta, que permitan filtrar la luz del sol, producir sombras, producir efectos de
estos efectos de sombra sobre el piso, pero al mismo tiempo desde el interior generar una gran posibilidad de diagonalización del espacio, que es a partir de estos escapes que se producen por los lucernarios. La propuesta es fragmentar esta caja a la mitad, del 0,0 a los 2,20 aparecen todas las ventanas, digamos, las ventanas, los revestimientos, este muro que sale y conforma un patio más privado para los dormitorios, y de los 2,20 para arriba, hacia arriba, aparece de modo muy explícito la estructura, que se deja ver también en el interior, que resuelve el voladizo de la cochera, que resuelve grandes vanos, que oculta la infraestructura de aire acondicionados, también incorpora la iluminación artificial y llena y desparrama, y disemina por toda la casa estos aire y luz, estos tragaluces que permiten llenar la casa de iluminación. Porque a veces suelen ser plantas profundas, entonces la idea de poder desparramar estos lucernarios permite un recupero y otro vínculo con la naturaleza, ¿no? En relación directa con el cielo. La organización de plantas es muy sencilla, hay 3 cajas que resuelven los programas más íntimos, de dormitorios, de lugares de lavado, del lugar de cocina. Y acá está la idea de la cubierta que se apoya en estas cajas que organizan el programa. Lo que queda en ese desfasaje de cajas es donde aparecen los programas colectivos, que también están trabajados de un modo espacialmente unificado, ¿no? El comedor, living, taller, galería aparecen dentro de un mismo ámbito. Y luego, a diferencia de lo que teníamos en las otras viviendas, acá sí aparece un hecho paisajístico que es un lago, todos los lotes dan a un lago, entonces aparece la posibilidad de sumarnos en la colocación de la pileta al recurso del agua y del reflejo. Entonces colocamos la piscina de un modo perpendicular a la casa, cosa de poder extender el espejo de agua y poder llegar hasta el lago. El segundo recurso es geometría, el segundo recurso que trabajamos con Melina Spinetta. La geometría es la rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio. Por lo tanto, ya no importa tanto la forma o la morfología, sino justamente todo cómo eso está confeccionado, ¿no? Pero la parte o la superficie o el grano es lo que ensayamos como recurso arquitectónico para el trabajo en las próximas obras. Estos son 2 dibujos míos, son 2 dibujos con muchos años en el medio. Hay una recurrencia en el tema, porque evidentemente en ambos casos hay un dibujo sobre la tela, sobre un vestido. Lo veo, hay una confección muy estructural en los dos dibujos de la falda, y en los dos, más allá de esta operación morfológica de la estructura de la falda, lo que aparece es un trabajo sobre la geometría. Digamos, me parece que lo explícito en un caso es la trama y en el otro es la triangulación reforzada por un dibujo basado en esta apuesta geométrica. Lo mismo sucede en muchos de los dibujos que hago, que la confección del dibujo tiene que ver con esta sucesión de líneas que arman superficies y en donde el valor está puesto justamente, a mi entender, el valor del dibujo o el énfasis del dibujo está puesto en un manejo de la geometría. Esto que conté antes, así como basado en otro de los campos donde intervengo mucho, que es el dibujo, es un recurso que utilizamos para
la confección de las fachadas y, en definitiva, el edificio en proyectos de fideicomisos de vivienda colectiva. Esta operatoria del trabajo de la geometría lo que permitió fue poner en sintonía, de un modo muy sencillo en términos de constructivos, del espesor de la losa con otros elementos que no necesariamente son estructurales y que son estos elementos verticales, y que con eso solo se confecciona la fachada del edificio, el espacio intermedio, y es el sistema con el que organizamos el resto de elementos que componen la fachada. Los elementos que componen la fachada son el aire acondicionado, el cerramiento entre las distintas unidades de vivienda, el tender, la maceta, todo lo que uno pone en vivienda colectiva como depósito en los balcones, en definitiva terminan formando parte de la fachada. O sea, la operatoria no es solamente la morfología o las decisiones formales que más allá que estén basadas en lo urbanístico, en lo material, etcétera, etcétera, las decisiones que toma el arquitecto. Entonces, en ese sentido, nosotros pretendimos buscar este sistema cuya base es la geometría, es una operación geométrica de exponer o explicitar el espesor de la losa y ponerlo en sintonía con los elementos verticales, y que forman un sistema en donde soportan unas barandas opacas y oculta o preservan todos estos otros elementos que hacía referencia, que son los que, en definitiva, el ocupante dispone, y es con lo que se termina interviniendo la fachada. O sea, la fachada se transforma en este primer edificio de Fideicomiso Lagos. La fachada es simplemente un dispositivo de soporte de todas estas acciones que comenté antes, de intervención del ocupante y de algunas necesidades que como arquitectos nosotros tenemos que resolver, que es la separación entre las unidades. En este caso no hay ninguna, es una foto que no está ocupada, pero estos son todos los lugares para los aire acondicionados, que cuando aparecen pero en un segundo plano. Entonces la operación, la decisión que hicimos nosotros, ahora no puedo pasar, es la de intentar de algún modo, perdón, ahora no puedo pasar, ahí está. O sea, aquí, en realidad quiero contar el edificio desde ese lugar, ¿no? Como sistema, y luego ese sistema, por eso, pensándolo en términos de geometría, permite poner en sintonía un montón de elementos. Algunas de estas columnas, sobre todo las que están al filo y el borde de los balcones, no son estructurales, pero luego las que aparecen en planta baja y en el primer piso, algunas son estructurales y otras no son estructurales. Entonces, con esta decisión, todo el edificio se transforma en un dispositivo para resolver la gran cantidad de solicitaciones que tiene el edificio. Luego, el programa es un programa muy sencillo, de 3 unidades de vivienda, 2 unidades de buen ambiente y una de un dormitorio. Las 3 se exponen a la calle. Pero bueno, básicamente a lo que quería hacer referencia era un poquito más el tema de esto del sistema, de este sistema que resuelve, o sea, de este sistema muy sintético que resuelve todas las solicitaciones que tenemos hacia el frente. Luego las medianeras son medianeras de ladrillo, que lo más probable que suceda por el código que manejamos en la ciudad es que esto se complete para allá y esto se complete para allá, con lo cual las operaciones que hacemos en medianera, por ahora es una operación plástica de abrir alguna ventana, pero la normativa que tenemos nosotros es de altura máxima, y de altura máxima por sectores de la ciudad, y además en determinadas calles que se las denomina corredores, también hay alturas mayores máximas, pero bueno, lo que sucede es que el edificio, que muchas veces uno lo piensa como una pieza exenta, en un momento se va a empezar a transformar en solamente una fachada. Entonces,
por eso hice un poco por esta diferenciación entre la composición o el armado, o cómo pensamos la fachada y cómo pensamos el resto de la exterioridad del edificio. Luego, ya en el interior de la vivienda, también las decisiones materiales, esto de continuar la losa de hormigón hacia el exterior y continuarse hasta estas columnas, en realidad es tener la posibilidad de poder confeccionar en viviendas que son muy chiquitas, viviendas que son de especulación inmobiliaria, que pueda aparecer esta idea del espacio intermedio, que de algún modo se trabaja en la vivienda y de un modo más costoso, con más metros cuadrados, con más despliegue de diseño, pero que nosotros también queremos en las viviendas de metraje muy reducido, nos parece que también es importante proponer como proyectistas. Creo que de hecho es algo de lo que ha mostrado esta pandemia. No sé cómo ha impactado en Jujuy, pero en Rosario, que es una ciudad, sobre todo en lo que es la ciudad, que son ciudades muy densas, que la mayoría de las viviendas son viviendas de metros cuadrados reducidos, creo que ha expuesto esta necesidad del espacio intermedio, del balcón, como una parte del programa a revisar, a reproponer y a intentar sostener en su calidad y en su participación dentro del diseño del programa, no como el lugar de depósito. Luego el que quiera utilizarlo como depósito puede hacerlo, pero que la propuesta genere condiciones espaciales de terminación equivalentes a las del interior. Las decisiones de terminación, continuar con los mismos pisos, con el mismo material de terminación en la cubierta, los mismos colores, apuntan a poder producir de un modo mucho más reducido, mucho más reducido en términos económicos, todo lo que hablé antes, pero poder generar esta posibilidad de el vínculo entre el interior y el exterior. Luego lo mismo en un edificio mucho más chiquito, lo retomamos, la planta baja lo que buscamos es poder extender toda la escena del ingreso, digamos, el lugar para estacionar, todo lo posible extenderlo como situación atmosférica de ingreso a la unidad. Y luego también los revestimientos, digamos, y acá en sí aparece como un intento de operar también en los espacios colectivos, que en realidad en las viviendas de especulación inmobiliaria quedan reducidos al ingreso y a los 3 metros cuadrados que tenemos de palier. Entonces, bueno, con materiales que sean resistentes, que soporten el uso, intentamos confeccionar la calidad espacial de estos lugares. Ya, como conté antes en las viviendas individuales, operábamos fuera de la ciudad. Estas intervenciones son dentro de la ciudad, son intervenciones que gestamos nosotros, somos parte de la gestación de estos proyectos. El primero fue esto que les contaba de generar este espacio intermedio también tiene que ver con que la ciudad de Rosario es una ciudad que está construida a partir de una cuadrícula muy rígida en planta, pero muy heterogénea en morfología, estilística, material, en altura. Cuando uno interviene, abrir una ventana, de nuevo, nos expone de un modo muy, muy, muy explícito al universo que tenemos enfrente. Entonces, de nuevo, esta idea paisajística que a veces nosotros buscamos, o de tener buenas orientaciones, o de tener buenos espacios, quedan completamente imposibilitados cuando, por ejemplo, en este terreno tenemos, como foco visual, tenemos ese edificio que está en el fondo.
¿no? Entonces la intervención, que esta fue la primera, y las dos que les conté antes, es como un pensamiento crítico respecto a esta, es la de generar los balcones hacia adentro, también con una cuestión de geometría, concebirlos casi como los tajos que produce Fontana en una tela, ¿no? Y que funcione, que opere como el final de la caja arquitectónica. Bueno, debería haber puesto, después lo vamos a volver, ¿no? Esto en realidad es justamente es la cara del balcón. O sea que lo que da final al espacio es justamente el límite entre el interior y el exterior. Es donde termina el balcón es el límite del interior de la vivienda. El modo de perforar o de controlar o de calibrar o de regular ese interior y exterior está trabajado de un modo plástico, ¿no? Como para que prácticamente lo que aparece en el fondo se transforme en un cuadro. Juan, te hago una Sí, pregunta. dale. Ese edificio está en La Prida y Pellegrini, ¿no? Está en la Prida Pellegrini. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Lo vi en obra, aparte, en un momento. ¿Cómo Es un hace? edificio... Sí. Decime. No, Dale, decime, dale. decime. No, me vas a hacer una pregunta. No, con respecto a la normativa, digamos, o sea, vos para usar este recurso estás resignando la posibilidad de hacerla saliente sobre la línea municipal. Exactamente. Creo que es uno de los errores de este proyecto. No, Porque, sí, no, a ver, en realidad lo iba a contar desde este lugar. Primero, sí, estoy resignando, no lo necesitábamos a los metros cuadrados del balcón. Era la operatoria que nosotros encontrábamos que nos parecía que podíamos concebir este espacio intermedio. Por eso conté vos no podés hacer, yo no hubiese podido hacer esta operatoria por fuera de la línea municipal. Por eso es esta decisión de hacerlo hacia adentro. Luego encontramos el recurso que conté antes, que es el de las columnas, que en definitiva logra mucha mayor eficiencia en la ejecución, termina devolviendo una imagen de fachada de hormigón, termina generando este límite que nosotros estamos buscando del espacio interior, o sea, porque para el balcón que tiene solo una baranda de vidrio o que tiene como que no tiene ningún elemento, no llega a poder construirse como un espacio con características de interioridad. Siempre queda como un espacio con mucha exterioridad. Toda esa exterioridad lo que hace es que ya quedás afuera del espacio interior. Y para nosotros esos metros cuadrados tan reducidos, está bueno que, no reducidos, esos metros cuadrados está bueno que estén en el interior. Ese espacio intermedio que no se perciba como una cuestión completamente externa. ¿Entendés? Entonces, para que pueda producirse esa fricción entre el exterior y el interior, necesitamos, o sea, es muy subjetivo lo que estoy contando, porque pero bueno, era el modo en el que pensábamos que se confeccionaba ese espacio intermedio. Es muy costoso, pero no solamente porque resignamos metros cuadrados que no lo necesitamos, sino porque constructivamente es muy complicado esta operación. Parece muy sencillo, pero es muy complicado. Por eso luego lo que hicimos, esa otra, las dos que mostré antes, es una operatoria muy sencilla porque la losa se hormigona junto con toda la estructura, digamos, cuando haces la hormigonada de columnas, viga y losa, se hormigona la losa, queda expuesto el borde de la losa, y luego las columnitas, entre hormigonada y hormigonada, se hormigonan manualmente. Entonces el sistema es súper sencillo, sumamente sencillo. A diferencia de esto que hay que sostener, digamos, vos hormigonás la losa con todo lo de abajo, pero también había que hormigonar esta primera parte, este primer tramo que es baranda y es una viga invertida. Entonces, cuando hormigonás todo lo de abajo, cuando hormigonás este tabique, tenés que hormigonar el de arriba y este queda encofrado en el aire. Es muy complicado. Era muy complicado en hacerlo. Otra de las cosas que tiene este edificio es que este edificio
forma parte de la normativa, de la nueva normativa, entonces tenemos una altura máxima que no permite hacer ninguna operación de intentar buscar o resolver esta parte de medianera. Como autocrítica, creo que si hubiésemos trabajado con los balcones salientes, capaz que hubiésemos logrado algo. Pero bueno, en esto ya no podíamos intentar, y este es un edificio bajo, o sea, hay muchas operatorias morfológicas que en esto, dado la normativa, y justo en el cambio de normativa, no se dieron. Y creo que en realidad urbanamente queda como un agujero que no sé si está tan bien resuelto desde lo urbano. Parte, digamos, asumo la responsabilidad, creo que parte de la normativa que va dejando estos edificios de 12 pisos de altura y vos al lado solamente podés construir como máximo un edificio de 7 pisos. Entonces ahí hay unas imposibilidades de poder urbanísticamente estas operaciones que a veces uno hace, que hace una parte más alta y una parte más baja, ya no se pueden hacer. El edificio también es un edificio de especulación inmobiliaria, por eso también ahí aparece un modo de resolver los balcones del exterior del mismo modo que resolvemos los del interior. Esta era la imagen a la que quería llegar, ¿no? Esto era como la concepción espacial a la que estábamos buscando. No se necesitaban los metros cuadrados para salir, entonces fuimos por esta propuesta. Bueno, son operatorias muy sencillas de la concepción del espacio del programa interior. De un lado hay 2 unidades de monoambientes, del otro 2 unidades de un dormitorio, y la operatoria en cuanto a la resolución de la fachada es muy sistémica. Digamos, todos los espacios que tienen balcón tienen un determinado tamaño de cuadrado, y los de dormitorios tienen otro, y digamos, se van moviendo aleatoriamente para confeccionar la fachada. Y luego en los espacios comunes aparece nuevamente esta apuesta a una condición plástica de los materiales. El tercer recurso que planteamos con Melina es la vanidad, o esperanza lo llamamos. Vanidad sonaba como bastante mal, y esperanza, vanidad tenía como una condición negativa, y esperanza una condición más positiva. En definitiva, hay algo bastante equivalente, que es la energía que nos mueve como arquitectos a embarcarnos en concursos. Aunque lo esté diciendo dentro de un colegio de arquitectos, los concursos llevan mucho tiempo, uno generalmente no gana ningún premio, y le mete una cantidad de tiempo que a veces no se la metemos al ejercicio profesional. Creo que en parte tiene que ver con la vanidad, que con eso de pensar que vamos a resolver, que somos los mejores para resolver los problemas urbanos, sociales que tiene el mundo. En realidad estamos formados para eso. Y tiene que ver también con esto de la esperanza, ¿no? Puse este primer premio también por vanidad, porque sacamos un segundo premio, lo hice junto con Federico Marinaro. Era una intervención dentro del túnel subfluvial, dentro de la infraestructura del túnel subfluvial. El túnel subfluvial es el túnel que une la ciudad de Santa Fe con la ciudad de Paraná. Es una intervención de Mario Roberto Álvarez. Entonces, para nosotros haber intervenido en eso y haber sacado un segundo premio era muy reconfortante. La realidad es que es un concurso que lo hicimos en una semana, a la que no le teníamos ninguna fe, pero sacamos un segundo premio. Bueno, la intervención es una intervención paisajística, también lo quise poner porque era mi ejercicio profesional está dentro del ámbito privado y no dentro del ámbito de lo público, porque no he tenido posibilidades de intervenir dentro de lo público, más que en concursos. Es un concurso que se está construyendo, que lo está construyendo Germán Müller, que es un arquitecto de Santa Fe. Muy interesante para que también lo inviten en algún momento. Y es, bueno, el túnel subfluvial, el túnel subfluvial desemboca en este punto, desemboca en esta parte puntualmente. Uno llega por acá, este es el lugar donde se cobra el peaje. Estos edificios que están en blanco que vemos acá son
las chimeneas del túnel subfluvial y algunas oficinas de infraestructura y oficinas las oficinas que gestionan toda la movilidad del túnel. Y lo que había que hacer era un centro de interpretación y un auditorio. El abordaje al predio es solamente por acá, por este punto, y la solicitación era que la obra estuviera sí o sí puesta acá. A nosotros nos parecía que entre el ingreso, que es ahí junto a la estación de peaje, y donde tenía que estar localizado el auditorio, había una distancia muy grande y un desaprovechamiento muy grande en términos de parque. Entonces el centro de interpretación lo pusimos en el medio, que es ese cilindro más chiquitito que está en el medio, entre el ingreso y el auditorio. Y de un modo muy sintético trazamos unas rutas peatonales que enlazaban tanto el playón el estacionamiento como el centro de interpretación y el auditorio. Luego también había que exhibir algunos objetos que habían sido utilizados en la construcción del túnel. Entonces nosotros los diseminábamos en el parque. Los objetos están dentro de estas intervenciones que nosotros hacemos, porque eran intervenciones muy chiquititas, era un ancla, cosas muy perdidas. Entonces con estos elementos, con estos planos horizontales, estos planos verticales que íbamos quebrando, lográbamos el fondo suficiente para luego colocar la obra a exhibir. Los edificios eran muy sencillos, eran edificios metálicos que formaban parte de este recorrido. En todo momento buscamos que la intervención tanto material como formal fuera el contrapunto a la obra, a las decisiones que habían sido tomadas por Mario Roberto Álvarez. Por eso la decisión de trabajar con estos tambores y metálicos. Resoluciones muy sencillas y muy sintéticas. Digamos, siempre había como una cuestión igualmente espacial. Perdón, una cosa que no conté es que el centro de interpretación era un lugar donde uno subía y directamente al haber subido, desde ahí desde un plano un poco más alto, se puede entender dónde está el río, dónde está el peaje, dónde está el túnel, dónde estaba el dique donde se construyó efectivamente el puente, etcétera, etcétera. Entonces la operación era simplemente esa, que queríamos que fuese una intervención espacial, no que fuese un lugar que dentro hubiera computadoras o elementos que explicaban cómo se había hecho el túnel subfluvial. Y por último, el último trabajo que muestro es un concurso, que este es un concurso, al anterior le dedicamos muy poquito tiempo y ganamos, por vanidad lo quise poner porque ganamos el segundo premio, y le dedicamos mucho tiempo y no ganamos nada, que también era en la ciudad de Santa Fe. Es un edificio básicamente tenía aulas y oficinas. Es un edificio que está puesto en toda la recualificación de la costa de la ciudad de Santa Fe. Es un edificio de carácter público porque son oficinas, son aulas que amplían la capacidad de distintas instituciones educativas. El edificio obviamente tenía que tener un carácter público, para nosotros tenía que ser accesible, tenía que poder generar todas estas situaciones intermedias entre el edificio, el ámbito interno privado, público, pero de ingreso privado, y estrictamente el espacio abierto y público. Entonces era un edificio que intentaba también tener un valor muy escultórico, estas cajas que se iban desparramando para en sus desfases poder siempre plantear alguna atmósfera o algún espacio abierto público. O sea, este ámbito de llegada estaba concebido como una plaza de acceso pública que se pone en sintonía con el resto de
de elementos que conforman el espacio público, la calle, la vereda, y en ese edificio que aparece ahí atrás, que eran unos galpones existentes, ponemos parte del programa que es un auditorio, ¿no? Entonces, eso entendíamos que también el fraccionar el programa en 2 edificios incorporaba el espacio abierto que quedaba entre ambos. Y luego que el desarrollo del programa tuviese como una fuerte puesta a las conexiones físicas, a las conexiones físicas entre las personas, las cuestiones circulatorias. La circulación era un gran balcón al río. Y en definitiva, digamos, la intervención, más allá de las cuestiones formales que se podían ver de afuera, en realidad eran cajas muy sencillas, muy sintéticas en su resolución formal, pero que en todo momento lo que buscaba era trazar vínculos espaciales internos y que de esos lugares circulatorios donde se producen estos vínculos espaciales en el interior tuvieran un fuerte vínculo con el exterior. Por eso la estructura de sostén en realidad estaba pensada básicamente para que pudiera soportar este sistema de relaciones espaciales. Muchas gracias. Bueno. Intenté ser breve. Sí, lo fuiste. La verdad que cumpliste con lo que me habías dicho antes. 40 minutos creo que más o menos fue así. La verdad que me gustó mucho. Y ¿por qué decidiste estas temáticas, digamos, o estas palabras, estos subtítulos, digamos? En realidad, repito que no fue algo solamente decidido por mí, sino que fue trabajado en conjunto con la gente de Distendidos, con Jaime Cumpa y con quien funcionó como moderadora, Betina Spinetta. Lo que queríamos era poder no hablar de los edificios, sino poder hablar de alguna otra cosa que estuviera o que formara parte del proceso, del proceso proyectual, del proceso personal cuando uno realiza una obra. Algunas de estas obras, si vos las googleás, las encontramos en la página mía, de los autores, en Plataforma de Arquitectura, en distintos lugares. Entonces, si querés conocer la planta o querés saber si te interesa, si de lo que escuchaste interesó algo, uno tiene un montón de modos hoy de volver a la obra. Pero contar algunas otras cosas a veces ni siquiera van a un escrito, o sea, ni siquiera forman a veces parte de la memoria descriptiva de ¿no? Era un poco para presentarlas, porque luego había como un mundo. Este último de los concursos, que yo lo ponía como en términos de... ¿Me escuchás? Se te congeló la imagen, pero sí se te escucha. ¿Me escuchás? Bueno, por ejemplo, el primer tema, que era tratar de explicitar, digamos, había muchos estudiantes, entonces, y era que la formación no arranca en primer año de la facultad, y con lo que uno se enfrenta cuando tenés que proyectar cualquier cosa, no queda limitado a lo que aprendiste en la facultad. Me parece que de hecho a mí muchas veces me llama la atención que la obra que uno ve construida no tiene que ver con lo que sucede dentro de los espacios académicos. Hay mucha de la obra que se construye que en la facultad generaría un reprobado, con muchas de las cosas que encontramos en la ciudad, no aprobarían. Me parece que no se incorpora dentro de los espacios que tiene un estudiante que le interesa. Entonces era un poco tratar de recuperar
y de valorizar otras disciplinas como el cine, el dibujo, etcétera, etcétera. Luego el de la geometría era porque me parecía que era lo que permite hablar de un montón de cosas y no quedar clavados en la coherencia entre el material y la forma. O sea, me parece que nos pareció que era como un momento o un punto o un tema mucho más flexible que uno en algún momento lo puede llevar para el lado del material, para el otro lado lo puede llevar para un lado de una operación morfológica, para el otro lado lo puede llevar para una cuestión espacial, que es esta intervención, por ejemplo, por eso puse el cuadro de Lucio Fontana, que su intervención es cortar una tela, y esa es la intervención que hace en el cuadro, porque incorpora el espacio que está detrás de la tela como parte de la obra. Entonces, poner como tema la geometría era como mucho más flexible para hablar de eso. Y luego el de la vanidad permite realmente hablar sobre lo que sucede en los concursos. Yo en este momento no, pero participo en concursos y además soy jurado de concursos y creo que hay una operatoria ahí que es muy rara. ¿Por qué hacemos los concursos si llevan tanto tiempo, ahora menos dinero, pero antes llevaba mucho dinero, mucha gente que trabaja gratis, muchos de los concursos que no se hacen, no sé cómo será en Jujuy, pero acá en Rosario hay una cantidad exagerada de obra pública que no se concursó y la poca que se concursó no se construyó. Por eso también me pareció interesante poner el de Santa Fe, porque no lo gané, pero sí el que lo ganó lo está construyendo. Me parece recontra valioso eso. Entonces me parece que también había como temas que podían tener como distinto grado de profundidad de acuerdo a cómo fuera la conversación. El tema de los concursos es un tema bastante duro en todos los ámbitos profesionales. ¿Y tenés alguna animosidad con los concursos? Me da... y en Rosario, en Santa Fe, se ha concursado poca obra pública. Y se ha construido mucha obra pública. Hay cosas que están muy bien, pero a mí me parece que está mejor que se concurse. Y por otro lado, también los concursos habría que ver qué hacer, porque también es como... A veces es como mucha energía, mucha gente a la que no se le paga que trabaja en los concursos, muchos estudiantes que trabajan gratis. Es un tema como para... A lo mejor no es el momento. Pero bueno, pero además también lo que es interesante, yo escuchaba a los chicos cordobeses que dieron las entrevistas en el ciclo anterior, y la verdad que es una posibilidad enorme de un estudio joven de tener trabajo. Entonces me parece que es interesante ponerlo. Sí. Por eso lo ponía en términos de vanidad y esperanza, porque me parece que ahí hay algo que tracciona siempre favorablemente. Ah, bueno. Sí. Bueno, si tienen preguntas, que las escriban ahí en el chat, así las vamos charlando. Yo me quedé pensando en la parte donde mostrabas todos estos edificios de especulación inmobiliaria, digamos, que realmente son un gran desafío, ¿no? Porque pareciera que uno tiene poco para jugar y aún así hay grandes posibilidades. Y después un poco también en tu autocrítica del edificio este perforado que mostrabas, que yo creo que, no sé, me parece que en cierta medida le pasa a todos, ¿no? Que de golpe el contexto en el que uno está proyectando y todo es muy particular, digamos, y te lleva al proceso, digamos, de pensamiento y de diseño, ¿no? Esto que decís de la normativa, que antes eran 12 pisos y de golpe 7, y bueno, sabés si de acá 20 años vuelve a cambiar y te vuelve a modificar, digamos, lo que vos pensabas de lo que habías proyectado en su momento, ¿viste? Sí, seguramente. El edificio, ese último, el que vos mencionaste, no lo había puesto en la charla anterior y no siempre lo muestro porque tiene como, digamos, es como que concentra, me parece que lo puse dentro de geometría como para hablar de un modo muy recortado de un tema, pero no resuelve situaciones contextuales el edificio de un modo general. Hay algunas que no las resuelve, ya sea por problema de normativa
o por problemas, probablemente haber salido con los balcones hubiese sido una mejor solución. Fíjate que en los siguientes salimos. También por una necesidad, porque necesitábamos ese metro 20 que no usamos en ese. Sí, pero más allá de todo eso, me quedo con este concepto como que usás de forma como un fuelle, ¿no? Entre interior y exterior, estos espacios, digamos, que está buenísimo, ¿no? O sea, creo que son tan necesarios, más en una vivienda en propiedad horizontal, donde ya se pierde esa idea de entrar desde el jardín, desde el patio hasta la casa, digamos que antes había eso, ¿no? En propiedad, en vivienda colectiva y en vivienda colectiva tan reducida, porque los 3 edificios que mostré son edificios en donde la mitad son monoambientes. Entonces, generalmente los edificios de monoambientes son los que prácticamente como que no tienen ninguna reflexión respecto a nada, ni mucho menos a condiciones espaciales. Entonces, estos espacios, nosotros intentamos también que aún esos lugares tengan esos espacios intermedios y luego que los espacios intermedios, los balcones, no se transformen en depósitos, porque en definitiva la fachada, más allá de la condición plástica que uno puede trabajar, es lo que construye la ciudad. Entonces, la precaución que me parece que hay que tener en el desarrollo de la fachada es muy grande, porque en definitiva es lo que luego hace ciudad. Entonces, esto que yo hacía referencia de... Esto que hacía referencia de los cajones de cerveza, el tender, bueno, pensar dónde va todo eso, qué es lo que uno va a ocupar, son a mi criterio lo que efectivamente, qué voy a hacer con todo eso, es efectivamente el dato para confeccionar fachada. Y creo que en general las operaciones van por otro lugar y luego cuando los edificios son ocupados quedan completamente distorsionados. Ya ni siquiera me pongo en una cuestión de lindo feo, sino que las decisiones que se tomaron por determinados argumentos luego son trascendidas de un mal modo, ¿no? O sea, hay un montón de decisiones que el plano que dobla con tal cosa, que tal el material, y luego cuando es ocupado es completamente distorsionado. Entonces me parece que ahí es donde falla la decisión proyectual. En las intervenciones que intentamos hacer, no lo ponemos en términos de solo de lindo feo, sino que puedan resistir, o que no resistir, que puedan acompañar la ocupación de la vivienda y que sea una parte relevante de la ocupación de la vivienda. Si alguien lo tiene que usar como depósito porque tiene que depositar algo, porque tiene que dejar el balde, porque no tiene lugar en el interior donde hacerlo, que eso no impacte no impacte en lo urbanístico, no impacte en la ciudad. Sí, la verdad que me sorprendió esas axonometrías donde ponías con color y fuerte la escoba, la bicicleta, el cajón, y está buenísimo porque tal vez después al cliente no le mostrás eso, digamos, pero se nota que en el proceso de pensamiento lo tenés en cuenta así desde el comienzo, ¿no? Lo que pasa es que al cliente le mostrás la fachada. O sea, al cliente el que sea, si es al que le querés vender el departamento, al que sea, le mostrás la fachada. Y el que lo compra, ponele que alguien lo compre porque en general lo compran por otros motivos, pero ponele que alguien lo compre porque le gusta el edificio. Que también sucede, o sea, es tu vivienda, querés vivir ahí, bueno, o vas a invertir tu dinero ahí, entonces te interesa la propuesta. En realidad son edificios que, aunque son de especulación inmobiliaria, tienen una apuesta sobre el diseño y quien forma parte de los proyectos lo entiende. Entonces, que luego todo eso que vos vendiste se transforme para peor, creo. No me parece, no sé si la palabra es genuino, no me parece honesto con a quien se lo estás vendiendo, por ejemplo. Entonces me parece que la intervención tiene que asistir y tiene que sostenerse en el tiempo. Claro. Sí, en algún momento también lo veía en esta casa que le hiciste la estructura a la vista
de los 2 metros y pico para arriba, que van todas las instalaciones, todo, es como exponer todo eso, ¿no? Sí, forma parte de la expresión de la obra. Estas obras que son como un poco más brutas, donde el material o el hormigón queda expuesto, eh, habilita que todo el resto de cosas puedan acompañar la, la expresión de la obra. Porque, a ver, el hormigón siempre queda expuesto, el sistema constructivo, el encofrado, todos esos elementos quedan sí o sí a la vista. Entonces, eh, bueno, me parece que era pertinente que acompañara con el resto de decisiones. Te hago algunas consultas que tenemos. La primera que había quedado pendiente era que en uno de los edificios preguntaban si habías usado el mismo piso calcáreo de la vereda en la planta baja, en las cocheras y todo eso. Es el mismo material, porque lo que buscamos es que el material de la vereda, que además las veredas en Rosario van por normativa, depende en qué lugar de la ciudad estés, te toca un determinado tipo de vereda. Extender la vereda en estos lugares de acceso es una pequeña acción de extensión del espacio público, ¿no? Y dota a esos lugares de condición pública. En el edificio en los dos que vimos que tienen las columnitas, que tienen esta trama, el piso es literalmente el de la vereda que entra. El otro, el de calle La Prida, el que tiene los balcones que son unos agujeros, es el mismo material pero liso. O sea, es una baldosa calcárea lisa. Bueno, hay muchas felicitaciones también. Gracias. Acá hay uno, Julio Méndez pregunta, consulta en su cátedra de la facultad, ¿hay nuevos criterios de diseño arquitectónico por la pandemia? ¿Y cuáles serían? Mira, es algo que se habla mucho y se habla mucho también en todas las charlas y vivos de Instagram sobre si la pandemia va a cambiar un montón de cosas. Me parece que es necesario que esto pase para ver qué es lo que decanta y hemos hecho ejercicios sobre la pandemia, hemos hablado mucho sobre estas situaciones, sobre la revalorización del espacio abierto, del balcón, de la vivienda, de más metros cuadrados, de la ventilación. Creo que como grandes cuestiones ambientales a lo mejor se van a revisar. Ya estaban esos valores en la obra de arquitectura. Por ahí no se tenían en cuenta, pero no es nada nuevo que un ambiente es mucho mejor si tenés ventilación cruzada, si tiene buena ventilación, si tenés un lugar, aunque sea pequeño, pero que pueda funcionar como ámbito abierto. Eso ya estaba. Yo no sé si realmente la pandemia va a generar un pensamiento sobre el diseño muy diferente. De hecho, los trabajos, a mí me sorprende que los trabajos que han sucedido dentro de pandemia, en ningún caso tiene que ver con la pandemia. O sea, como ponerle cómo ingresas a tu casa y la posibilidad de que rápidamente puedas higienizarte. Y entonces que a lo mejor es mucho más eficiente ingresar casi a un ámbito de cocina y no un ámbito de estar. Porque si vos ingresás a una cocina o a un baño, que tengas el baño al lado de la puerta, que te permitiría higienizarte, o sea, como romper algunas estructuras programáticas tradicionales, y sin embargo, los proyectos que me han sucedido, que estoy haciendo, que uno es un proyecto de vivienda, ninguno de los requerimientos van contemplando cuestiones de pandemia. Y luego también otro fideicomiso que estamos haciendo, en ningún momento ninguna de las consultas que tenemos con los clientes hacen referencia al tema. O sea, la conversación es ponerle cuántos metros cuadrados tiene, cuánto cuesta, o sea, es como... Nosotros lo hemos trabajado, por supuesto que lo trabajamos en la facultad,
pero me parece que es para intentar generar mayor conciencia de cosas que ya estaban en la arquitectura. Bueno, acá Javier Bachi te felicita por la charla y te consulta quiénes son tus referentes a nivel local e internacional. Como referentes locales, a mí me interesa mucho la obra de Rafael Iglesias, acá en Rosario, que es una obra muy contundente, muy sintética, que en mucho, digamos, que intenta como repensar todo el tiempo, tiene un pensamiento crítico muy fuerte, lo que él hace. Me encanta la obra de Amancio Williams, pero más que en el plano teórico, digamos, algunas cuestiones de plano teórico. Bueno, La Casa del Puente son algunas obras que a mí me parecen increíbles. Luego me interesa mucho la arquitectura brasilera, especialmente la arquitectura paulista, la obra de Lina Bobardi, de San Pablo. Hay el centro, el CESC de Pompeya, que es como un centro, como un distrito, es un edificio público que recupera unos viejos galpones unas viejas bodegas, se hace una intervención nueva y es pública, y usa el hormigón. Me parecen increíbles la obra de Vilanova Artigas, la Universidad de Arquitectura de San Pablo, de Vilanova Artigas, Méndez Arrocha. O sea, hay todo un grupo de arquitectos paulistas que a mí me interesa mucho porque es como una arquitectura muy sintética, muy contundente, muy espacial, con pocas operaciones, con operaciones formales muy claras, muy sintéticas, con un alto rédito en lo espacial. Y que los niveles de determinación siempre son sin demasiada pretensión. El valor está puesto en lo que se produjo y no en el material más caro o en el encuentro más sofisticado y más complicado. Y que todas estas cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, con las ventilaciones, con las atmósferas que producen, son impecables, ricas, vastas. Bueno, después te agradecen por compartir tus experiencias. Esperemos un poquito más a ver si alguien más quiere consultar algo. Me sorprendieron la sintética de tus casas también, ¿no? Son bastante, formalmente se ven simples a pesar de que por detrás como que pasan otras cosas, ¿no? Y en algún punto, capaz que nada que ver, ¿no? Pero estos patios internos, esto que generabas, digo, es como una vuelta quizás a la vieja casa Chorizo, ¿no? Donde me parece que en algún momento la vida se daba en un patio, en este sistema de patios que te daban ese tamiz de privacidad, ¿no? Las casas de chorizo son geniales. Sí, la casa de chorizo es genial y la casa de patio central es la casa tradicional que podemos encontrar en cualquier localidad de Argentina, con esa casa, o sea, la casita de Tucumán que tiene el patio central, con las galerías alrededor. Me parece que es una tipología formidable para los barrios cerrados. Los barrios cerrados, la verdad que desconozco en Jujuy, pero me imagino que también debe haber. Es como una proliferación en la periferia de la ciudad de Rosario, en donde no hay prácticamente ningún hecho paisajístico, o sea, es una llanura completamente plana, en donde la gente se va a hacer una casa para vivir con el verde, etcétera, etcétera, gastan un montón de dinero y luego empiezan a quedar toda la vida doméstica completamente pública a las visuales de los vecinos. O sea, ¿y qué te termina sucediendo? Que todas las decisiones que produjo el arquitecto en conjunto con el cliente
terminan con cortinas, con todo intento de bloquear y de controlar la exposición, lo expuesta que quedan las casas. Entonces me parece que estas estrategias son bastante eficientes, es sencilla, no tiene como ninguna... iba a decir no tiene ninguna pretensión y tiene muchas pretensiones, pero la pretensión es muy simple, la de generar un ámbito a cielo abierto que sea, que sea propio. La primera casa que mostré, que es la que tiene este patio que tiene el portón corredizo, en broma siempre le decíamos a los clientes que le estábamos haciendo ese patio porque en ese patio a su vez se llena con agua, entonces decíamos, ustedes pueden estar desnudos en el medio del country y nadie los va a ver. Y era como una broma, pero en realidad sería imposible ir, en muchos casos, si vos vas, cuestiones domésticas muy básicas de la vida cotidiana, que uno va del dormitorio a la cocina y no vas vestido impecable. Y todo eso se expone si la vivienda es absolutamente extrovertida. Bueno, finalmente nos terminaron diciendo que habían estado desnudos en el patio y en el medio de un country, que es un lugar completamente expuesto a las visuales de cualquier lado. Lo cuento, digamos, como anécdota de la posibilidad que da la casa, ¿no? De soportar una cuestión doméstica muy íntima. O de tomar mate, o sea, hacer cualquier cosa que vos no quieras que nadie te vea. Bueno, la casa lo permite. Por eso la contundencia en lo formal puede ser como un primer abordaje de la obra, pero en realidad la apuesta está en el espacio que produce esa síntesis formal. Bueno, Juan, ya podemos ir cerrando, me parece, no hay más consultas. Dale. Bueno, Eh, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a ustedes y a todos los que se quedaron escuchando la charla. Bueno, Muy yo amable. te agradezco a vos por la buena onda, predisposición de estar acá. Esperemos que en algún futuro lo podamos hacer acá directamente. Dale, me Y encantaría. la verdad que es muy bueno, te felicito por lo que haces y por la charla misma, ¿no? Cada charla es un proyecto, así que estuvo muy interesante también. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Bueno, yo dos palabritas, agradecerte Juan, agradecer a todos los que han participado, por supuesto convocarlos para la próxima webinar del próximo miércoles. Y bueno, y de alguna manera por ahí esto que decís, Felipe, nos da pie para comentarles a los que han quedado y a vos, Juan. El colegio está organizando el Congreso hacia la Equidad Territorial que siempre produce FADEA. Este año lo estamos produciendo junto con el Colegio de Santa Fe, justamente. Este año va a ser de manera virtual. Para el año que viene, si Dios quiere, y como parece que se darán las cosas, lo podamos hacer presencial acá en Jujuy. Así que tal vez tengamos la posibilidad de conocernos en persona, Juan. Ojalá. Y tal vez podamos generar algún tipo de ámbito más allá de lo territorial y del Congreso específicamente y hablar de algunas otras cuestiones. Así que bueno, gracias a todos, nos veremos el próximo miércoles. Bueno, difundir entre sus contactos, así cada vez somos más y tenemos más posibilidades de aprovechar estos espacios de charla sobre arquitectura y otras cosas, ¿no? Así que muchas gracias a todos, buenas noches y hasta la próxima. Chao, hasta luego.